Seguramente las nuevas generaciones ni se acuerdan o ni se han interesado en indagar sobre cómo era el México de los 80s y 90s, donde en aquellas épocas existían algunas empresas que a sus padres o abuelos hicieron de alguna manera felices, o que a sus familias les sacaron de un apuro, ya sea por algún juguete, algún mueble o en su defecto eran ávidos en ir a la despensa del hogar. Y es que en el México del ayer, la manera de vivir era muy diferente a lo que es ahora. Pues la tecnología no estaba tan avanzada, no había tanta competencia con transnacionales, que estas empresas en su momento dominaron el mercado mexicano. No obstante, en algunos casos, algunas desaparecieron de manera aberrante, quedando así en el recuerdo de muchos mexicanos quienes al recordarles les guardan cierto aprecio y mucha nostalgia. Prepárate, porque seguramente te vas a identificar con alguna. Pues tal vez recordarás tu infancia y quizá lo feliz que fuiste al consumir este tipo de marcas, y si no, prepárate para conocer un poco del México que hoy ya no existe. Es por eso que hoy te presento Top 5 empresas mexicanas que terminaron fracasando gacho. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. ¿Quién no recuerda con mucho cariño aquellos juguetes que de alguna manera revolucionaron el mercado de la diversión en nuestro país? Como el fabuloso Fred, el cual había sido inventado en los años 80 en Japón, pero la empresa mexicana había adquirido la licencia. Esta caja era muy peculiar, pues tenía diferentes botones de distintos colores, los cuales emitían sonidos diferentes, y con eso bastaba para jugar al órgano eléctrico, una máquina de música, juego de memoria o atrapar una nave espacial. Este juego, de alguna manera, se convirtió en el sueño de muchos niños en aquella época. La empresa de juguetes Ensueño se fundó en lo que antes se conocía como Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en 1957, donde comenzó como un simple horno para cocinar y moldear juguetes. La empresa era 100% mexicana y su eslogan era uno de los más atractivos de la época, que decía: muñecos y juguetes Ensueño tan bonitos como tú. Durante ese tiempo y hasta la década de los 90s, Juguetes Ensueño fue líder en el mercado mexicano, donde fueron un éxito rotundo al paso de los años por la innovación de sus licencias y también sus creaciones. De hecho, en la mayoría de las familias mexicanas llegó a haber un juguete de su marca, la cual tenía como política interna involucrar a sus colaboradores y trabajadores en todo lo relacionado a la empresa, pues ellos y los creadores de los propios juguetes diseñaban, entraban a la línea de producción y en la cuestión de los comerciales filmaban, editaban, dirigían y producían estos con un alto valor artesanal. Al grado que muchos de los niños que salían en los comerciales eran hijos de los trabajadores, los cuales eran invitados a probar el producto y por ende a ser los modelos del comercial cuando jugaban con ellos. Entre los juguetes Ensueño hubo varios que marcaron una gran época. Por ejemplo, en 1978 la empresa mexicana creó al famoso Superman volador, un muñeco articulado único en su época, pues este podía volar gracias obviamente a las baterías y a una cruceta o aspa que tenía en una de sus botas donde estaba el motor. El Superman se encendía desde el interruptor que estaba detrás de su capa. El muñeco siempre volaba en sentido de las manecillas del reloj, pues al aventarlo al aire, este hacía piruetas y al final terminaba por tener un alto rango de vuelo. Pero lo más interesante es que si no querías ponerlo a prueba por los aires y mejor jugar con él, como cualquier muñeco, solo retirabas la cruceta. Cabe señalar que el juguete venía en una caja en forma de cabina telefónica donde Clark Kent acostumbraba a convertirse en Superman. Otro de los juguetes épicos fue el robot 2XL, muy famoso por anunciarse en el programa de Chabuelo los domingos a las 7 a.m. Este pequeño robot era la panacea para los niños, pues te hacía preguntas y tú tenías que contestar apretando un botón, ya sea cierto o falso, pero tenía otro que decía más datos y si lo apretabas el robot te daba más pistas para que pudieras contestar. Cabe destacar que el robot contaba con algunos cassettes que se incrustaban en su cuerpo, los cuales tenían la información de las preguntas, ya sea de ciencias, matemáticas o inclusive de chistes. El juguete fue muy codiciado y muchos niños de familias de clase media, media alta y alta podían adquirirlo.
Así como estos ejemplos, hubo más creaciones como el batimóvil de Batman y Robin o el Corvette 255, un auto programado computarizadamente que caminaba solo y tenía 2.816 movimientos, entre ellos el prender las luces de los faros, tocar el claxon y encender una sirena que traía incluida. Hasta 1992, Ensueño se volvió la empresa líder de juguetes en México y para ese año la empresa Tyco, sí, esa de los carritos de control remoto, se asoció con ellos hasta que en 1997 y gracias al Tratado de Libre Comercio, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, Mattel logró entrar de lleno al mercado mexicano, absorbiendo por completo a la empresa Ensueño, recordando que su logo era el del gusano que se movía y se formaba con cada una de las letras. A la fecha, ninguno de los juguetes de esa empresa sobrevive, quedando solo en un simple recuerdo. Más de que cada juguete de aquella época se ha llegado a cotizar entre los 1,000 y 10,000 pesos mexicanos. ¿Tú qué otro juguete de esta marca recuerdas? Esta empresa marcó una época en México para bien y para mal, sobre todo con lo que sucedió con la leche radioactiva que se distribuyó a finales de los 80. Pues ese fue uno de los episodios más negros en nuestro país con respecto al subsidio y al lucro de las necesidades básicas de la sociedad. La CONASUPO era una empresa estatal, o sea, de gobierno. Por sus siglas significaba Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Fue creada en 1961 en el gobierno de Adolfo López Mateos con el fin de garantizar la compra y regulación de los productos de la canasta básica en nuestro país. En pocas palabras, se ponían al alcance de la gente más necesitada los productos de primera necesidad. Para 1972, y ya fuertemente en el mercado, la CONASUPO creó otra empresa dentro de ella llamada Compañía Hidratadora de Leche, la cual se encargó en su mayoría de distribuir leche de bajo costo a las familias de escasos recursos y de comunidades rurales. Más tarde se le conocería como Leche Liconza. Durante su creación hasta la época de los 90s, la CONASUPO dominaba un mercado fuerte en México, pues abastecía de mercancía a los pueblos más alejados, además de que el programa subsidiaba en precios a muchos productos de la canasta básica, lo que la hacía muy efectiva y necesaria en zonas marginales. De hecho, a esta tienda se le conocía como la tienda del pueblo, por lo que muchas empresas transnacionales tardaron en entrar al mercado mexicano, debido a que los precios que manejaban estos eran muy elevados, los cuales no competían con la CONASUPO. De hecho, gracias al Tratado de Libre Comercio y a la corrupción, esta empresa vio su fin, pero eso lo explicaremos más adelante. Paso de los años y gracias a las malas políticas dentro de la empresa, la CONASUPO se fue deteriorando. La corrupción fue permeando y el desvío de dinero se hizo más agudo a tal grado que en muchas ocasiones vendían productos caducados, en descomposición. Además de que la filial de esta Liconza era dirigida por el hermano del chupacabras Salinas de Gortari, Raúl, quien hizo negocios turbios cuando estuvo al frente de esta dependencia. Sin embargo, fuera del ambiente político, un caso que manchó por completo a esta empresa, la cual debería ser digna de un video en particular, fue la distribución de leche radioactiva traída de Irlanda. Pero, ¿cómo llegó la leche radioactiva a México? Bien, el problema fue que después de la explosión de la planta nuclear en Chernobyl, la nube de contaminación llegó hasta Irlanda en temporadas de lluvias en aquel país, por lo que la contaminación se mezcló con las precipitaciones mismas que llegaron a los campos donde los animales pastaban y las frutas y verduras se cosechaban. Fue así como México importaba la leche de aquel país europeo en forma de polvo, la cual distribuyó entre las zonas más desfavorecidas del país. Sin embargo, el problema es que México ya sabía del problema de esa leche, el cual fue alertado por la OMS por contener cesio 137 y estroncio 90, sustancias no solo peligrosas, sino altamente dañinas para la salud. La leche se distribuyó a partir de 1986 en el gobierno de Miguel de la Madrid. Cuando la leche ingresó a México por el puerto de Veracruz, los problemas empezaron. Algunos militares sufrieron las consecuencias por su consumo. Se metieron alertas ya dentro de México, pero les valió 3 kilogramos de berenjena y la leche terminó en las mesas más humildes del país. Entre las consecuencias de su consumo se generaba la enfermedad del cangrejo, cirrosis y malformaciones genéticas. El tema es de estudio, pues para el gobierno fue un mito, y a la
fecha, se desconoce a ciencia cierta qué tanto impacto tuvo en la población. Sobre la Conasupo, y al haberse abierto el mercado mexicano en productos de primera necesidad, esta empresa dejó de existir en el gobierno de Ernesto Zedillo, pues en 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación su disolución. Si usted gusta, podríamos tener un video único de este tema, el cual tiene aún mucha historia. Quizá las nuevas generaciones sí recuerden mucho a esta empresa, debido a que los comerciales que hacían en cualquier hora del día eran de alguna manera divertidos, en la década de los años 2000, pues en ellos salían José Ramón San Cristóbal alias El Estaca y su mayatón, Eduardo Videgaray, quien fue uno de los más longevos haciendo los comerciales promocionales para esa mueblería. Sin embargo, la historia de esta empresa se remonta muchos años atrás, para ser exactos en la década de los años 50, la cual tuvo como primer tienda un pequeño local para luego abrir 8 años después en Buenavista, la que sería la primera mueblería más extensa de México, pues tenía un área de 12,000 metros cuadrados misma que sería desplazada años más tarde por la mueblería de Cuemanco con un área de más de 75,000 metros cuadrados. Pero, ¿quiénes eran los dueños de esta empresa? Bueno, el negocio pertenecía a un inmigrante gallego llamado Venancio Vázquez, el cual tenía 6 hijos. Junto a ellos empezaron su negocio en la colonia Guerrero, vendiendo muebles en abonos para que años después, solo 2 hermanos muy conocidos por cierto, tomaran las riendas del negocio. Olegario y Mario Vázquez Raña fueron los que llevaron las riendas del negocio. Le cambiaron el eslogan a ventas a precio especial y decidieron que lo mejor era vender sus muebles al contado. La empresa creció a la par de la ciudad debido a la demanda de construcción de unidades habitacionales que requerían muebles para sus departamentos, disparándose así en los años 70 con una sociedad hambrienta de diseños innovadores y vanguardistas para sus casas y departamentos. Los Vázquez Raña no solo tenían la mueblería, sino que al paso de los años empezaron a invertir en otros giros, más que nada en los medios de comunicación. Pues Mario Vázquez Raña se hizo de la OEM, o sea, la Organización Editorial Mexicana, la cual monopolizó el mercado de la prensa escrita y radio. Pues en su momento de apogeo, tuvo más de 70 periódicos en su poder y 24 radiodifusoras alrededor del país. Mientras tanto, Olegario, quien es miembro activo del Comité Olímpico Internacional, además de ser presidente y principal accionista de Grupo Empresarial Ángeles, dueña de los Hospitales Ángeles, Grupo Imagen, Grupo Financiero Multiva, Periódico Excelsior, Hoteles Camino Real y muchas otras empresas dedicadas al turismo, comunicación, salud y finanzas. Como usted puede ver, los 2 hijos del gallego se hicieron poderosos a tal grado que la mueblería al paso de los años se hizo obsoleta. Ya no era un giro que les dejara dinero, pues de 1990 en adelante se fue al fracaso de manera silenciosa, a pesar de propagar anuncios en las televisoras de México. Durante más de 2 décadas, Hermanos Vázquez estuvo en el mercado compitiendo directamente con Mueblerías Troncoso, la cual se anunciaba mucho en el programa de Chabuelo, hasta que en 2014, Hermanos Vázquez cerró por fin su última tienda en la Ciudad de México, pues según ya no era redituable, por lo que decidieron ponerle fin a décadas de historia. Actualmente, la mueblería de Avenida Universidad se convirtió en Imagen TV, propiedad de los Vázquez Raña. Cualquier niño o joven que haya vivido en los años 80 y 90 seguro recordará con mucho aprecio el Parque de Diversiones Reino Aventura, el cual fue uno de los lugares más emblemáticos del extinto Distrito Federal en aquellas épocas. De hecho, Reino Aventura salió en distintas películas mexicanas como Ratas de la Ciudad, dirigida, producida y actuada por Valentín Trujillo, o Coqueta, protagonizada por Lucerito y Pedrito Fernández en 1983. Pero la película que de alguna manera catapultó y a su vez mató al parque en la década de los 90 fue la película de Liberen a Willy, protagonizada por la orca llamada Keiko, la cual habitó por más de 15 años en el parque, recordando que quien la trajo a nuestro país fue el dueño de Casinos Caliente, Jorge Hanron, llegando de manera ilegal a México. De hecho, Keiko quizá en algún momento tenga video en este canal. En fin, el punto es que Reino Aventura se construyó en un terreno de 45 hectáreas en el Parque Nacional Tlalpan, por allá de 1982. La idea era crear el parque de atracciones más grande de América Latina y lo consiguieron. Durante su inauguración,
Hasta el final, en 1999, Reino Aventura tuvo por ahí una remodelación en 1992, donde cambió el nombre a Nuevo Reino Aventura. Sin embargo, en 1995, la administración cambió para regresar al nombre original. Entre sus mejores atracciones estuvieron los pueblos temáticos como el mexicano, el vaquero, francés, suizo, Polinomio, el infantil, el cual luego fue rebautizado como el pueblo de Pepsi Light, y el pueblo marroquí, el cual fue eliminado cuando entró la franquicia Six Flags. Además de tener la atracción de la ballena Keiko, la cual fue visitada por millones de turistas y niños que disfrutaban en una grada atiborrada en la piscina como la orca. Hacía sus piruetas en el agua y en los aires, dejando mojada al público en general. Estaba en primera fila. Además de los juegos mecánicos como la canoa Krakatoa, botargas de muchos personajes de caricatura, y qué decir de la enorme cara de payaso que estaba cerca de la entrada al parque, además de la mascota original, la cual era un dragón rosado de nombre Cornelio. También se recuerda mucho la promoción de aquellos años llamada Autosardina, la cual consistía en llegar con todos los que cupieran en el auto, los cuales pagarían un precio especial. Gracias a eso y al diseño único de sus atracciones, Reino Aventura fue uno de los parques más visitados de la ciudad. Hasta que Keiko se fue del parque en 1995 debido a la polémica de su cautiverio. Su final fue triste y perturbador, y también la del parque, pues tras su partida ya no era atractivo y poco a poco se fue quedando en el olvido, hasta que en 1999 la empresa de Six Flags absorbió el parque, cambiándolo en su totalidad. Seguro pocos se acuerdan de esta cadena de comida rápida, pues fue en los 70s y 80s que esta empresa figuró mucho en México. De hecho, hay que decirlo, al inicio no fue una empresa mexicana, sino fue una de las que tuvo mucho arraigo en nuestro país a pesar de no ser gringa. El concepto era muy sencillo, pues dos empresarios puertorriqueños y un cubano emprendieron el negocio replicando el fast food gringo, que había sido un hit con el crecimiento de McDonald's, por lo que decidieron experimentar en México y fue así. En 1968 empezaron las operaciones en San Ángel. Al cabo que después de 4 años, Burger Boy empezó a ser un hit. La gente acudía a las 4 sucursales en la Ciudad de México, las cuales siempre tenían llenos importantes. La gente gastaba en su hamburguesa a pesar de que, comparada con otro tipo de comida, era más costosa, pero a mucha gente se les hacía muy deliciosa. Fue así que luego de 6 años de operaciones, en 1974, Grupo Maseca adquirió la marca volviéndola así una empresa 100% mexicana. Con la entrada de Maseca, Burger Boy dejó de ser una cadena de comida rápida local para expandirse por algunos estados de la República como Jalisco, Nuevo León y Estado de México. Con eso, los nuevos dueños emprendieron una gran estrategia de marketing, la cual iba enfocada principalmente al público infantil y a las familias. De hecho, al mismo tiempo que Burger Boy crecía de manera casi desproporcionada, así contrataron a actores y celebridades de la época para que fuesen su imagen. Por ejemplo, Salma Hayek, quien hizo un comercial donde se bajaba de un auto de la época, como una típica muchacha de preparatoria, mientras los elementos de la hamburguesa principal caían uno a uno en un zoom de cámara. Luego Salma disfrutaba con su hermosa boca cada palmo de carne, queso, lechuga y pan. En la canción del comercial, se hablaba de que ella iba a ver a su abuelita para invitarle una hamburguesa Burger Boy. Otro de ellos fue Paco Stanley, quien tenía como eslogan dentro de la empresa "Pa' cómo me gusta", haciendo alusión a su nombre. Pero también desfilaron futbolistas como Ricardo Peláez en 1985, quien en el comercial entra al restaurante y enfrente de él están 2 niños ordenando. Cuando llega ahí, estos voltean y se asombran diciendo Ricardo Peláez, el cual no utiliza su voz, sino que es un doblaje así como el de los niños. De pronto, los 3 se sientan y aparecen 2 dinosaurios que son las mascotas de 2 tipos de hamburguesas, las Pronto dobles y Dino triples, uno morado y uno verde, muy similar al de Caritel. Las voces fueron dadas por el Tata Arbizu, quien también doblaba en su momento la voz de Pedro Picapiedra y Don Gato. En ese comercial, Ricardo Peláez explicaba que los premios de Burger Boy eran rifas que iban desde boletos para ir al Azteca en plateas o para jugar en una escuela de fútbol profesional. Otro de los actores que participaron fue Chabelo, quien anunciaba la nueva hamburguesa Chamacón. Pero a pesar de todo el aparato mediático local,
que metió más seca en esta empresa al paso de los años. Burger Boy dejó de ser el restaurante de comida rápida por excelencia de los mexicanos. Pues para 1985, la cadena de comida rápida McDonald's había entrado al mercado mexicano y luego lo hizo Burger King. Con esto empezaba el declive de Burger Boy, pues los gringos llegaron con ideas novedosas en su menú, comerciales llamativos, por lo que la empresa mexicana nunca le pudo competir, yéndose a la bancarrota, a pesar de que todavía sobrevivieron hasta 1994, donde terminaron por cerrar el último restaurante. Sin embargo, para 2015 anunciaron que regresarían en un lapso de 2 años, o sea, en 2017, pero nunca se concretó, a pesar de que empezarían vendiendo insumos para elaborar hamburguesas como carne congelada, aderezos, frituras, papas congeladas, etc. Sin embargo, el proyecto jamás se dio y Burger Boy nunca volvió, quedando como un triste recuerdo de la infancia de muchos treintones y cincuentones en nuestro país. Pero dime, ¿qué otra empresa mexicana que haya fracasado de manera estrepitosa recuerdas? ¿Cuál ha sido la mejor? ¿Cuál ha sido la peor? Déjame saber tus respuestas aquí abajo en la caja de comentarios y también deja tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.